Comparezco, como han hecho el resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios a lo largo de esta semana, para dar cuenta de la reunión que he tenido con Su Majestad el Rey y trasladarles también lo que he comentado en esa reunión a Su Majestad. Lo primero que le he dicho es que el resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre pues arrojan un escenario nuevo en la política española, en nuestro sistema político, complejo, diferente al que hemos tenido durante estos últimos 37 años, con nuevas formaciones políticas, y que en consecuencia se va a necesitar mucho más diálogo, mucho más capacidad de acuerdo y de negociación que, por ejemplo, durante la pasada legislatura con la mayoría absoluta del Partido Popular. Y que en consecuencia el Partido Socialista, que siempre ha sido un partido que ha asumido en primera persona el liderazgo del diálogo, la voluntad firme de reformar, siempre de acuerdo a articular grandes consensos, no va a renunciar a hacerlo. Desde luego el Partido Socialista está dispuesto a tender la mano a izquierda, a derecha y a intentar forjar esos consensos que necesita nuestro país para salir de la actual situación. En segundo lugar, lo que le he dicho a Su Majestad el Rey es algo que ustedes conocen desde el 21 de diciembre. Soy un político que hace lo que dice. Y el 21 de diciembre lo dije claro. La democracia tiene sus plazos, tiene sus procedimientos, que no hay atajos y que, en consecuencia, hoy es el turno de Mariano Rajoy. Que Mariano Rajoy, como primera fuerza política después del 20 de diciembre, tiene el derecho y, me atrevería a decir, el deber, la obligación de presentar su investidura al Congreso de los Diputados. En ese sentido, ustedes ya conocen, y es lo que le he trasladado a Su Majestad el Rey, la oposición y el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español a la candidatura de Mariano Rajoy a la investidura. Ni al Partido Popular ni a Mariano Rajoy. A ninguno de los dos votará el Partido Socialista en la investidura. En tercer lugar, le he trasladado a Su Majestad el Rey lo que ustedes ya conocen desde el pasado 21 de diciembre, y es que, en caso de que el actual presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no logre formar gobierno, el Partido Socialista va a responder a su responsabilidad, a su obligación, a lo que quieren los millones de españoles y españolas que participaron votando a distintas opciones políticas el pasado 20 de diciembre para que haya un gobierno en España, un gobierno estable, un gobierno que lidere el cambio y que haga políticas progresistas en nuestro país. Pero que solo lo hará una vez haya fracasado Mariano Rajoy en su investidura. Y en ese momento el Partido Socialista responderá a su obligación de articular un gobierno para nuestro país y, sobre todo, para aquellos españoles y españolas que están sufriendo la crisis económica y también la desconfianza y la desigualdad como consecuencia de las políticas del Partido Popular durante estos últimos 4 años. Y en ese sentido, lo mismo que dije en el Comité Federal del 28 de diciembre, les traslado hoy. España necesita grandes transformaciones, que necesitan grandes acuerdos, grandes consensos, de distintas formaciones políticas. Ya no valen esos consensos con el Partido Popular, al contrario, hay que hacer esos consensos con el resto de formaciones políticas, con Podemos, con Ciudadanos y con otras formaciones políticas. Y, en consecuencia, el Partido Socialista ofrecerá en ese momento, para constituir ese gobierno progresista, grandes acuerdos, 8 grandes acuerdos. El primero, un acuerdo por la recuperación económica justa, una suerte de pactos de la Moncloa para modernizar nuestra economía, para hacer del empleo que se crea un empleo con derechos, con un nuevo sistema fiscal más progresivo que defienda a las clases medias y trabajadoras. El segundo, un pacto educativo y por la ciencia y la cultura que necesita nuestro país, derogando la LOMCE y, en consecuencia, articulando un sistema que garantice la igualdad de oportunidades para nuestros hijos y nuestras hijas. En tercer lugar, una reconstrucción del estado del bienestar dañado durante estos últimos 4 años por el Partido Popular, revitalizando la ley de dependencia, recuperando la universalidad de la sanidad pública en nuestro país, que hace falta y que ha sido quebrada precisamente por el Partido Popular y su mayoría absoluta de la pasada legislatura. En cuarto lugar, el Pacto de Toledo, tenemos que reconstruirlo, tenemos que garantizar las pensiones para nuestros mayores y, en consecuencia, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, se tiene que abrir el diálogo para que no solamente las fuerzas políticas, sino también los agentes sociales, es decir, los sindicatos y los empresarios, podamos acordar entre todos cómo garantizar el sostén de nuestras pensiones durante las próximas décadas.
En quinto lugar, un pacto para regenerar la vida democrática en nuestro país, para mejorar la calidad institucional en nuestro país. En sexto lugar, un pacto social, político e institucional contra la violencia de género. En séptimo lugar, un gran acuerdo de todas las formaciones políticas para que España vuelva a recuperar el papel que ha perdido durante estos últimos 4 años en la construcción europea. Y en octavo lugar, la reforma constitucional que ha venido propugnando y proponiendo el Partido Socialista durante estos últimos 4 años. Esas serán las 8 grandes transformaciones que el Partido Socialista va a proponer al resto de formaciones políticas una vez fracase el señor Rajoy en su investidura, si al final lo hace. Pero termino por donde empecé. En democracia son fundamentales los plazos y los procedimientos. Y, en consecuencia, hoy tiene la palabra el señor Rajoy. Vamos a esperar a que se presente el señor Rajoy, a que presente su candidatura para ser investido presidente del Gobierno y, si fracasa, el Partido Socialista, no lo duden, hará lo que le toca hacer, es decir, un gobierno de cambio, un gobierno progresista y un gobierno reformista.